Buenas tardes, hoy vamos a continuar con la sección 2.3 del libro de la 11ª edición que trata sobre fuerzas y equilibrio en el plano. Vamos a iniciar con lo que es la primera ley de Newton, que nos dice si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo, si originalmente estaba en reposo, o se moverá en velocidad constante en línea recta, si originalmente estaba en movimiento. En la mayoría de nuestros casos, nuestros cuerpos va a estar en reposo. Por lo tanto, para que se cumpla la primera ley de Newton, si la fuerza resultante es cero, entonces nuestra partícula estará en equilibrio estático. Entonces se tiene que cumplir esta expresión que se ve aquí, donde el vector R, que es el vector resultante, que es la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso tiene que ser igual a cero para satisfacer el equilibrio. Entonces, como estamos de momento en el plano, entonces esta ecuación vectorial en el plano se reduce a dos ecuaciones escalares si trabajamos en el plano XY. Entonces, lo que tenemos que resolver es sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ambas ecuaciones deben de satisfacerse para que al final la resultante, que es la sumatoria de todas las fuerzas, sea 0. Aquí, por ejemplo, vemos que hay varios casos en los cuales se va a cumplir el equilibrio. Primero vamos a ver aquí a la izquierda el caso de una partícula que es sometida a dos fuerzas. Para que esta partícula esté en equilibrio, necesariamente, las dos fuerzas tienen que tener igual magnitud, como vemos acá, las dos que tienen una magnitud o un módulo de 100 libras, tienen que tener la misma línea de acción, ¿verdad? Tienen la misma dirección en este sentido, y el sentido opuesto, ¿verdad? Una va para arriba y otra va para abajo. Entonces, al hacer la suma vectorial, acuérdense que en realidad este es el vector negativo de este. Y cuando teníamos la propiedad de que un vector es sumado a su negativo, eso nos da cero. Y si la fuerza resultante sobre la partícula es cero, por lo tanto, aplicando la primera ley de Newton, nuestra partícula, si está en reposo, va a estar en reposo. Ahora bien, si nuestra partícula A está sometida a la acción de tres o más fuerzas, entonces aquí la vemos, aquí tenemos F1, F2, F3 y F4. Entonces todas tienen diferente dirección. Entonces, para resolver y verificar que la resultante sea cero, entonces tenemos dos opciones. Una es hacer una solución gráfica, que lo que quiere decir es hacer el polígono de fuerzas. Entonces, ¿cómo hacemos el polígono de fuerzas? Entonces, podemos iniciar desde cualquier fuerza. Entonces, aquí, por ejemplo, iniciamos con la fuerza F1. Vamos a ir como en el mismo orden en que están numeradas. Entonces F1 va hacia la derecha. Entonces, si lo hacemos a escala y si por ejemplo decimos que un centímetro es, por ejemplo, 100 libras, entonces este vector mide 3 centímetros, ¿verdad? Para satisfacer la magnitud de 300 libras. En este lado tiene un ángulo de 0 grados. Luego lo que hacemos para ir formando el polígono, lo que hacemos es unir desde el inicio, que en este caso va a ser la partícula. Vamos a iniciar dibujando el primer vector y el segundo vector lo vamos a colocar respetando tanto su dirección como su magnitud a partir del final del último. En este caso sería el F1. Entonces aquí vamos a dibujar donde termina F1, iniciamos el F2 respetando su magnitud, que en este caso es de 173,2 libras, con un ángulo de 90 grados, menos 90 grados hacia abajo. Entonces lo dibujamos acá. Luego hacemos el F3, igual, poniéndolo desde el final del último vector hasta, hasta donde llegue. Hay que respetar su dirección, que en este caso es de 30 grados con respecto aquí al eje Y negativo. Y luego vamos a colocar el F4, también con un ángulo de 30 grados con la vertical, con el eje Y. Si con esta misma magnitud y gráficamente vemos que llegamos al mismo punto de inicio, quiere decir que el polígono es cerrado.
y al ser cerrado, entonces la resultante es 0. Y como tal, como acabamos de ver, entonces la partícula está en equilibrio. Otra solución es lo que dice aquí en la presentación, es solución algebraica. Que lo que tenemos que hacer es descomponer cada una de las fuerzas y sumarlas, tanto las que son paralelas a X como las que son paralelas a Y separadamente. Y tenemos que resolver y nos tiene que dar al final 0. En este caso en particular porque efectivamente el polígono se cerró. Vamos a ver un problema, el problema 248, para estudiar un poco lo que es este tema de los diagramas de cuerpo libre y de ahí triángulos de fuerzas. Entonces aquí nos dice, determine la tensión del cable AC y de la cuerda BC. Entonces aquí tenemos la cuerda AC, que aquí nos dice que forma un ángulo de 5 grados con la vertical. Y la cuerda BC, que es la cuerda donde una persona está jalando, sosteniendo aquí el punto C. Y nos dice que el ángulo alfa, que forma aquí con la horizontal, en este caso es de 20 grados. Y aquí entonces tenemos una grúa que está tanto sosteniendo el peso de 1200 libras como la persona ejerciendo una fuerza para sostenerla también. Entonces, como cualquier problema que vamos a plantear aquí en el curso, siempre vamos a primero identificar cuál va a ser, estamos en el capítulo 2, estamos hablando de análisis de partículas, entonces tenemos que identificar cuál es la partícula en donde concurren las fuerzas. Entonces, como podemos ver, el punto donde convergen todas va a ser el punto C, donde va a estar una tensión que va de C hacia A y que es la fuerza que está, digamos, haciendo aquí el motor de la grúa. Tenemos el peso propiamente del objeto o del cuerpo. Y luego tenemos una tensión de una persona que está, digamos, jalando o sosteniendo esta cuerda que quede tensa. Entonces lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre del punto C. Entonces, al tener, digamos, esta hipótesis de que tenemos una partícula, entonces todas las fuerzas son concurrentes en un punto, en este caso el punto C. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, donde con dos datos tenemos es el peso de 1200 libras, el ángulo alfa de 20 grados y el ángulo beta, que vamos a llamarlo aquí siguiendo el alfabeto griego, de 5 grados acá. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre de la partícula, que sería el punto C. Acuérdense que la partícula la estamos considerando como si fuera un punto, donde todas las fuerzas son puntuales, ¿verdad? Entonces aquí está la fuerza en rojo, es el peso W, que es conocido. Y tenemos las dos tensiones, una que es la tensión de A a C, que es la que viene de la grúa, donde a nosotros nos interesa aquí el ángulo que se forma con la vertical, que es beta igual a 5 grados, y el otro que es de la tensión que ejerce la persona, que es un ángulo alfa, de 5 grados con respecto al eje X o la horizontal. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estas tensiones? Entonces aquí, lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de equilibrio para una partícula en el plano. Entonces habíamos dicho que teníamos dos formas, una es haciendo la parte geométrica o haciendo la parte algebraica. La parte algebraica es planteando las ecuaciones de equilibrio, que en este caso disponemos de dos, que son las sumatorias de fuerzas en X y en Y igual a 0. Entonces nosotros cuando planteamos estas ecuaciones, vamos a asignar un sentido, ¿verdad? Vamos a asignar que el X positivo va hacia la derecha, así como el eje X. Y vamos a plantear todas las fuerzas que tengan, que sean en sentido X. Entonces lo que hacemos es descomponer las fuerzas en sentido X y en sentido Y.
Entonces, por ejemplo, de lo que habíamos visto del diagrama de cuerpo libre, entonces aquí nosotros teníamos, por ejemplo, acá la tensión que hace la persona, que es la tensión BC. Entonces, ella tiene dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. De tal forma que estas dos componentes sumadas vectorialmente por la regla del paralelogramo, entonces vamos a obtener la tensión que tenemos, ¿verdad? Entonces esta es la tensión BC, esta es la tensión BC, vamos a llamar sub X como la componente en X de la tensión y esta va a ser la componente BC en dirección Y. Entonces, en este caso, la que está en X sería esta, ¿verdad? Entonces, vean que esto aquí estamos formando un triángulo rectángulo, donde tenemos este ángulo alfa aquí, que se forma entre la hipotenusa, que es el vector, y el cateto, que sería TV, la componente en X. Entonces, la proyección de esto sobre el eje X es en realidad TBC por el coseno de alfa. Y en el otro caso, no lo voy a dibujar aquí porque ya es muy pequeñito, entonces el espacio, pero igual va a ser el pedacito que se ve acá. Tal vez aquí si lo vemos, este es la componente en X y esta es la componente en Y de la tensión AC, ¿verdad? Entonces este AC, y esta otra es de AC, perdón, X. Y este es el vector completo, ¿verdad? Este es el vector que va en dirección de la cuerda que ya está dada. Entonces, aquí 5 grados, y en este caso sería, ven que la componente horizontal es opuesta al ángulo que nos dan, 5 grados. Entonces, por eso es con el seno. ¿Y por qué menos? Porque va en sentido X negativo. Entonces, vemos que solo tenemos estas dos ecuaciones, estas dos componentes en dirección de X. La tercera fuerza que tenemos en cuestión es el peso. Y el peso siempre va a ir vertical hacia abajo. Entonces aquí solo tenemos una ecuación con dos incógnitas, porque TBC y TAC son incógnitas como tales. Entonces aquí vamos a plantear una primera ecuación, una en términos de la otra. Pues en este caso, digamos, yo puse TBC en función de TAC, despejándolo de aquí. Ahora bien, planteamos las ecuaciones de fuerzas en Y igual a 0, y entonces va a entrar la componente en Y de TBC, que vean que va hacia abajo, porque definimos que el eje Y es positivo hacia arriba, y esta de acá es como si este mismo acá es la misma proyección aquí, y vemos que es el cateto, y esa proyección es con el ángulo opuesto, entonces sería con el seno de alfa, y negativo porque va hacia abajo. Y la otra, si va para arriba, esta que se ve aquí, entonces por eso es que, y es el adyacente al ángulo de 5 grados, entonces por eso te hace cos de beta. Y el peso, ¿verdad? Que ya dijimos que el peso, entonces, va siempre dirigido hacia abajo, ¿verdad? El peso va aquí así, que son estos 1200 libras. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya planteamos esa ecuación y entonces ya hicimos, por decirlo así, la primera parte, que es la más importante, que es primero identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la partícula en este caso.
plantear el diagrama de cuerpo libre y luego plantear las ecuaciones de equilibrio a partir de esas fuerzas que se dibujaron en el diagrama. Ahora lo que nos queda es básicamente resolver este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Una es TBC y la otra es TAC. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, por el método de sustitución, entonces sustituimos, por ejemplo, la ecuación 1, que era si no te volvemos aquí, es TBC, la sustituimos acá, ¿verdad? Con esta expresión de acá, seno de beta entre cos de alfa por TAC. Entonces ya nos queda una ecuación en términos de TAC y de W, que ya la conocemos. Entonces lo que hacemos es despejar. Despejar TAC en términos de W. Entonces nos queda esta expresión, que sería la expresión 3, ya despejada para TAC, que sería TAC igual W dividido entre cos de beta menos seno de beta por tangente de alfa. Esa tangente de alfa, ¿dónde viene? De este seno entre coseno, ¿verdad? Que está aquí. Luego lo que hacemos es sustituir los datos en 3, que era 1200 libras en W, 5 grados de beta y 20 grados para alfa. Entonces obtenemos para TAC 1244,2 libras y para TBC en la ecuación 1, 115,4 libras. Entonces esa sería la solución algebraica para este problema. Ahora vamos a ver la parte gráfica, que sería utilizando, por ejemplo, formando el triángulo de fuerzas. ¿Por qué triángulo? Porque tenemos tres fuerzas. Por eso se hace un triángulo. Entonces, ¿cómo dibujamos el triángulo? Es el que está aquí. Entonces, lo vamos a ver acá primero. Entonces, vamos a partir siempre, para dibujar ese triángulo, vamos a partir primero con el peso, que va siempre vertical hacia abajo. Luego nos acordamos que TAC va para arriba con 5 grados con respecto a la vertical. Entonces dibujamos este de acá y esto sería los 5 grados. Aquí está un poquito ampliado, ¿verdad? Para que quede de forma más ilustrativa. Entonces aquí tenemos beta. ¿Y cómo sabemos que se tiene que cumplir la primera ley de Newton? Es decir, que la resultante de las fuerzas sobre la partícula sea cero para que esté en equilibrio. Por lo tanto, entonces, la TBC nos tiene que cerrar el triángulo. Entonces, de esta forma tenemos un triángulo cerrado y, por lo tanto, la partícula está en equilibrio. Entonces, una vez que tenemos el triángulo de fuerzas, lo que hacemos es identificar los ángulos para aplicar, por ejemplo, ya sea la ley de senos o cosenos, según cuál nos convenga mejor. Entonces, en este caso sabemos que aquí tenemos beta, que es el ángulo que forma entre TAC y la vertical. Luego sabemos que el ángulo alfa es el que se forma entre la horizontal y TBC. Y sabemos que todo esto es 90 grados, ¿verdad? De aquí hasta acá, ¿verdad? Entre la vertical y la horizontal hay 90 grados, ¿verdad? Las dos son perpendiculares. Y por lo tanto, entonces, necesitamos encontrar este ángulo, que sería gamma, siguiendo el alfabeto griego. Entonces, gamma, que sería 90 grados, que es la totalidad de esto, menos alfa menos beta. Y conocemos alfa, que es 20, y beta, que es 5, y haciendo esta operación obtenemos que el ángulo gamma es de 65 grados. Ahora bien, este triángulo de acá, sabemos que beta es el ángulo que forma el vector con la vertical. En este caso la vertical es W también. Entonces este es mismo beta, ¿verdad? O como ángulos internos que se ven aquí. Y luego entonces sabemos que este es un triángulo y todo triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces para cumplir eso, nota que este ángulo es de 90 más alfa. Ok, entonces ya una vez que tenemos el peso que es conocido y tenemos los tres ángulos, entonces ya podemos determinar los otros lados del triángulo que corresponden a las fuerzas TAC y TBC respectivamente. Entonces planteamos la ley de senos, que nos dice que W entre el ángulo opuesto al lado, que sería gamma, va a ser igual, vamos a hacer la misma proporción que el otro lado dividido entre
el seno del ángulo opuesto al lado, que sería 90 más alfa, y TBC, que está aquí, que es el azul, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sería beta. Entonces sería TBC entre seno de beta. Entonces, aquí igual, vean que como conocemos W y el seno de alfa y gamma, entonces podemos despejar utilizando esta primera parte, despejándola para encontrar TAC, y utilizando W y seno de gamma y TBC seno de beta para despejar TBC, independientemente de TAC y de TBC. Y es lo que hacemos aquí abajo. Entonces TAC va a ser W entre seno de gamma por seno de 90 más alfa es 20, por eso aquí tenemos seno de 110 por W, ya lo puse aquí ya los valores, que es 1200 libras, 3 seno 65, y obtenemos el mismo valor que habíamos obtenido planteando las ecuaciones de equilibrio en X y en Y. Luego acá hacemos la misma operación para TBC, entonces TBC ¿qué sería? W entre seno de gamma por seno de beta, ¿verdad? El seno de beta pasaría aquí a multiplicar. ¿Beta cuánto es? 5 grados, por eso aquí es seno de 5 grados por 1200 libras, que es W, entre seno de gamma, que gamma habíamos dicho que era 65, ¿verdad? Aquí, que es gamma. Y haciendo la operación obtenemos 115.4 libras, que es el mismo resultado encontrado anteriormente. Y con eso entonces terminamos este problema. Vamos a ver otro problema, que es el 259, que es el mismo problema anterior, solo que nos hacen otra pregunta utilizando las mismas fuerzas. Entonces dice, determina el valor de alfa, que es este que está acá, siempre es el mismo valor que es el que forma la cuerda que está jalando la persona con la horizontal, para la cual la tensión de la cuerda BC, ella misma, es mínima, y el valor correspondiente de la tensión. Entonces acá lo que conocemos es que sabemos que el peso es el mismo, 1200 libras. El ángulo alfa es incógnito, pero nos dan una condición que nos dice que se cumpla que la tensión en la cuerda BC sea mínima. Entonces, este tipo de problemas siempre los vamos a plantear primero de forma gráfica, porque es más práctico y es más visible para entenderlo. Entonces acá vamos a plantear la solución gráfica para determinar cuál es la tensión mínima. Entonces vamos a iniciar con el peso. Entonces siempre vamos a hacer nuestro dibujo con la fuerza conocida. En este caso es el peso. Sabemos su magnitud y sabemos que siempre va verticalmente hacia abajo. Entonces dibujamos el peso W. Luego vamos a definir, ¿verdad?, la línea de acción conocida, ¿verdad? En este caso es la tensión AC. Vean que siempre, si nos devolvemos antes, la tensión que forma la cuerda de la grúa, esa no ha cambiado, ¿verdad? Esa siempre se mantiene con el ángulo beta. Lo que no conocemos es la magnitud, pero sí la dirección. Entonces, la línea de acción es esta que está acá, ¿verdad? Que forma un ángulo de beta con la vertical, que eran los famosos 5 grados. Entonces, ahora nos piden cuál va a ser la fuerza mínima. Entonces, la fuerza mínima BC va a ser la que gráficamente una entre la línea de acción de TAC y un punto que es el inicio del peso W, porque de esa forma estamos cerrando el triángulo. Y si cerramos el triángulo, entonces está en equilibrio. Entonces, la distancia más corta que existe entre una línea recta y un punto va a ser la perpendicular a esa línea. ¿Qué sería esta de acá? ¿Verdad?
Entonces, aquí decimos que se determina gráficamente la tensión mínima TBC. La dirección de esta tensión es perpendicular a la última fuerza cerrando el triángulo. Entonces, sabemos que este es la fuerza mínima. Cualquier otra fuerza desde la línea de acción azul hasta el punto para cerrar el triángulo siempre va a ser más grande que la perpendicular. Entonces, por inspección revisamos y vemos que alfa tiene que ser igual a beta, igual a 5 grados. Entonces, esa es la orientación de la fuerza TBC, que sería mínimo. Y entonces, a partir de este triángulo, lo que hacemos es encontrar entonces la fuerza TBC. Entonces vemos que aquí esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esto entre TAC y TBC se forma un ángulo recto. Y por lo tanto, el TBC es un cateto cuya hipotenusa es W. Entonces aquí, como no conocemos de momento TAC, no lo están preguntando, vamos a encontrar TBC. Pues, ¿cuál sería TBC? Entonces sería el cateto, que sería W por el seno, que es el lado opuesto, seno de beta. Conocemos el peso, que es 1200 libras por seno de 5 grados. Obtenemos que es 104,6 libras. Y ya de forma como resultado, ¿verdad? Y respuesta. Entonces la tensión TBC sería 104,6 libras con una orientación de 5 grados. Cuando lo expresamos así, se entiende que es con respecto al eje positivo, ¿verdad? De las X, que es este que se ve aquí. Cuando si se mide otro ángulo con respecto a otro eje, ya sea con el Y positivo, Y negativo o X negativo, entonces hay que especificarlo. Generalmente por defecto, cuando uno solo expresa el ángulo así, se entiende que es con respecto al ángulo, con respecto al eje de X positivo, y si es positivo quiere decir que es en sentido antihorario, ¿verdad? O en contra de las manecillas del reloj. Si se expresa así con un ángulo negativo, quiere decir que es entonces en sentido horario. Ok, entonces eso sería, digamos, para ver lo que es los problemas en el plano. Vamos a ver otro antes de entrar a lo que es el espacio. Entonces, ¿qué es el problema 263? Entonces nos dice, el collarín A, esto es un collarín, el collarín es una pieza que digamos que es hueca y por lo tanto se puede deslizar sobre este tubo. Entonces dice, está conectado a una carga de 50 libras. Ven que aquí hay una carga que pasa a través de la polea y puede deslizarse sobre una varilla horizontal sin fricción. Vean que por ahora este es clave, que no tenemos fricción. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces, nos piden, determinen la magnitud de la fuerza P, que se está aquí aplicada sobre el collarín, ¿verdad? En forma horizontal, requerida para mantener el equilibrio del collar para dos casos. Uno, cuando X vale 4,5 libras, esta es la dimensión X. O cuando X vale 15 pulgadas, ¿verdad? O sea, cuando, por ejemplo, esto se extiende un poquito más con respecto al anterior, ¿verdad? Entonces ya esta distancia se hace más grande. Vean que siempre esta altura que hay entre el punto B, que es un punto fijo, que es donde está, digamos, fijada la polea, con respecto al eje de la barra por donde se desliza el collarín, siempre es fija a 20 pulgadas. Entonces, igual acá, como hicimos en el problema anterior, tenemos que identificar cuál es la partícula o el objeto que digamos que vamos a modelizar como una partícula y dónde están, digamos, aplicadas las fuerzas. Entonces, vemos que la partícula sería el collar A, donde tenemos la fuerza P
y una tensión que viene por el peso, ¿verdad? Que se transmite a través del peso. En ese caso, vamos a decir también como suposición que no hay fricción en la polea y que la cuerda no se estira, es inextensible. Por lo tanto, el peso de estos de 50 libras se me va a transmitir directamente hasta este punto aquí donde está amarrado, en el punto A. Y tenemos la fuerza P aplicada. Sin embargo, vemos que tenemos dos fuerzas. Para que eso esté en equilibrio, necesariamente tiene que aparecer otra fuerza, que es una fuerza, en este caso, normal, como respuesta o reacción que la barra le hace al collarín. Necesariamente se ocupa esa tercera fuerza porque es la que me va a formar entonces un triángulo de fuerzas para tener nosotros el equilibrio. Acuérdense que una fuerza P para acá y otra que está para allá en sentido del peso, ¿verdad? Porque esto es una dirección ya fija que está dada por este triángulo formado por X, por un cateto X y el otro cateto de 20. Entonces, para que esto esté en equilibrio, ¿verdad? Al ejercerse una fuerza de tensión y esta otra jalando, entonces la barra siente una reacción que es la que se tiene que equilibrar. Entonces aquí vamos a dibujar el diagrama cuerpo libre. Entonces aquí tenemos el collarín, la tensión T, que está aquí, la fuerza P incógnita, y aquí entonces, como yo les dije, va a aparecer esta normal. Para todo diagrama cuerpo libre, entonces vamos a tener siempre entonces los dos puntos, todas las fuerzas, los puntos de interés, en este caso el punto A y el punto E, que me definen ¿qué? Me definen la geometría asociada a las fuerzas. Entonces aquí vemos que tenemos una hipotenusa AB y un triángulo rectángulo, ¿verdad? Cuyo cateto X es variable, ¿verdad? Y tenemos dos casos. Un caso que es igual a 4,5 pulgadas y el otro a 15 pulgadas. ¿Cuál sería el triángulo de fuerzas que se forma acá? Tenemos la fuerza P conocida, o sea, la P, digamos, o la dirección, sentido conocidos. Tenemos la fuerza T, que sí es completamente conocida, que está asociada a el peso en C, que tiene un ángulo que vamos a llamar aquí ángulo alfa. Alfa, como dije, es variable, va a depender de X y de 20, de X. Entonces, empezamos con P, que es la fuerza, luego T, y entonces esta sería la normal que cierra el triángulo para cumplir con el equilibrio estático. Entonces, con esta geometría y el diagrama, digamos, de fuerzas, vamos a entonces plantear las ecuaciones. Entonces, sabemos que T es igual a W, que es 50 libras. Del anterior, vemos que tenemos que coseno de alfa es, ¿cuál es el coseno de alfa? Es adyacente, que sería X, sobre la hipotenusa es AB. Y por Pitágoras, vamos a decir que como AB es la hipotenusa, entonces va a ser que AB al cuadrado es igual a X al cuadrado más 20 al cuadrado. Entonces le podemos despejar AB en términos de X, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si queremos nosotros determinar la fuerza P, entonces la fuerza P del triángulo de fuerzas, vean que está acá, ¿cuál es? Del triángulo de fuerzas, vemos que la fuerza P es igual a T por coseno de alfa, ¿verdad? Porque está, digo, perdón, y así, por coseno de alfa. Entonces, P es igual a T cos de alfa, que es la proyección, que es el producto punto, no es la proyección de T sobre P, ¿verdad? Entonces, T es igual a W y cos de alfa es X entre AB. Entonces nos queda que P ya en función de X. Entonces lo que hacemos es ahora sustituir
para X. Entonces, el primer caso nos hablaban de que X es igual a 4,5 pulgadas. Este X. Entonces, si sustituimos acá 4,5 al cuadrado más 20 al cuadrado, raíz de eso, obtenemos 20,5. Entonces, sustituimos acá en esta expresión que P igual W por X entre AB, obtenemos al final un valor de P de 11 libras. Si repetimos la misma operación, pero para el valor de X igual 15 pulgadas, vamos a obtener un valor de AB igual a 25. Y finalmente la fuerza P que se requiere va a ser de 50 por 15 entre 25, que es igual a 30 libras. Entonces, esa es la forma que tenemos para plantear, digamos, lo que son fuerzas en el plano, ¿verdad? Aplicadas a una partícula. Ya sea de forma gráfica, planteando el triángulo de fuerzas, si tenemos tres fuerzas, y usando un poco la geometría, podemos determinar, ya sea por ley de senos o por si es rectángulo, más rápidamente. Y encontramos entonces al final las incógnitas que nos piden. Otro problema que es el 269. Aquí tenemos una carga Q sobre una polea C que nos dice que la fuerza que puede rodar sobre el cable ACB. Como ven, esta se puede mover para aquí y para allá. ¿Verdad? Está como suelta. Dice, la polea se mantiene en la posición mostrada por un segundo cable CAD, este que está aquí, que está jalándola, que pasa por la polea A y soporta la carga P. Sabiendo que P, que es la magnitud de esa fuerza, es de 750 newton, determine la tensión en el cable ACB, ACB, que es este que está aquí, y la magnitud de la carga Q. Entonces aquí tenemos que ver que identificar bien entonces nuestro punto de análisis. Entonces vamos a tomar en cuenta aquí que va a ser la polea C, nuestra partícula. Entonces esa partícula, esta partícula C, entonces va a tener la fuerza P por un lado, va a tener la tensión que va de aquí para acá, que es la misma que va para acá, ¿verdad? Porque esta pasa por aquí, esta es la misma tensión que pasa por la polea. Y esta otra en el punto C es, la que viene para acá, es la misma P. Entonces, si hacemos nosotros el diagrama cuerpo libre de la polea, vamos a tener dos fuerzas, que es la misma tensión, que va de A, C, B, una para un lado y otra para el otro. Vean que incluso los ángulos son diferentes. Y la fuerza P que se aplica acá, que es paralela igual a esta otra en este tramo de A a C. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Verdad? Tenemos que la fuerza P es de 750 newtons. Luego acá, entonces, que es esta que está aquí. Aquí vamos a tener las dos fuerzas en la polea, que es la misma tensión como tal, y la fuerza Q, que es incógnita, que es la que nos están pidiendo. Entonces aquí tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La tensión en la cuerda ACB y la fuerza Q. Entonces, este es el primer paso, que es el más importante, es identificar bien las fuerzas y dibujar el diagrama cuerpo libre, con toda la geometría y los puntos de interés. Entonces, lo que hacemos es plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, en esas ecuaciones, lo que hacemos es, tenemos dos ecuaciones, que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, aquí vamos a plantear la de X. Entonces, voy a devolver aquí al diagrama. Entonces, en el diagrama, ¿quiénes están en X? Tenemos esta de acá y P. Entonces, en X, ¿cuál es? Es la componente, que es la proyección de este vector sobre el eje X, paralelo al eje X.
Y vemos que este es un triángulo rectángulo en el cual tenemos un zócalo cateto, que es el de 25 grados. Entonces, esta tensión sería, la componente X sería TACB, ¿no? Cos de 25 positivo, ¿verdad? Este es el X positivo. Y aquí tenemos la misma tensión, pero por coseno de 55 y negativo porque voy hacia X menos. Lo mismo para P. Sería P cos de 55 grados negativo. Entonces ahí tenemos esas tres componentes. Entonces tenemos TAC, incluso la podemos factorizar, cos y la que era negativo, y menos P cos del 55. Y lo que hacemos es despejar TACB, que es la pregunta. Entonces pasamos esto para la derecha, P por cos de 55 dividido entre cos de 25 menos cos de 55. Y P ya era un valor dado, que era 750 newton. Y ya entonces, nota que TACB es 1293, podemos decir redondeado, newton. Y en Y, ¿qué tenemos? En Y tenemos las dos estas que van para arriba, la de P, en este caso las que van para arriba sería TACB seno de 55 más TACB seno de 25 más P seno de 55, que es la componente vertical, y esas tres, ¿verdad? Se le opone Q, que iría completamente vertical hacia abajo. Entonces sería estas dos, la de P y menos Q. Como ya conocemos TACB del cálculo anterior, y P también es conocido, y los ángulos también, entonces podemos despejar Q directamente, y obtenemos este valor, 2219,7 newton. ¿Ok? Entonces esos serían los problemas asociados un poco a lo que sería equilibrio estático de una partícula en dos dimensiones. Ahora nos vamos a pasar a las tres dimensiones. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con ángulos. Entonces, tenemos una fuerza en el espacio que va desde O a A, y esta fuerza está contenida en este plano, OBAC. Entonces, de este plano, ¿qué información nos dan? Nos dan el ángulo que forma, en este caso, la fuerza F con el eje vertical, que sería Y, lo vamos a llamar zeta Y, y una orientación que es la proyección sobre el plano XZ, que sería un plano horizontal. Entonces, lo que hacemos es proyectar esto, ¿verdad? Vamos a obtener el punto C de la punta del vector, de la flecha, hasta verticalmente, ¿verdad? Paralelo al eje Y sería la proyección. Y esta sería la proyección horizontal o sobre el plano. Entonces tenemos esa primera fuerza. Esa primera fuerza, entonces vemos que se descompone en dos, que son a su vez perpendiculares entre sí también, ¿verdad? Porque la fuerza que va de O a C, que sería aquí, que sería un lado de este rectángulo, es ese plano, contenida en el plano XZ, ¿verdad? Es perpendicular a el eje, la componente vertical, que es la FY. Entonces, en este caso, lo que conocemos el zeta Y. Entonces, vean que aquí tenemos, por decirlo así, un rectángulo, cuyos dos catetos, uno es FH y el otro es FY. Y por lo tanto, podemos encontrar el valor de esas componentes por trigonometría. Entonces, donde F siempre va a ser la diagonal, en este caso del plano, o digamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, la componente vertical, FY, va a ser F por el coseno de zeta Y, porque esta es la adyacente, y esta FH, que es esta misma como si estuviera aquí, es el opuesto a zeta Y. Entonces sería F seno de zeta Y.
Ahora lo que queremos es expresar toda la fuerza en sus componentes que sean paralelas o a lo largo de los ejes. Entonces, esta ya está a lo largo del eje Y. Y ahora nos faltaría entonces esta FH, proyectarla tanto a X como a Z. Entonces, aquí vamos a recurrir a este ángulo phi, que es este mismo que estaba aquí antes. Entonces, este también va a corresponder a la hipotenusa o la diagonal de este rectángulo. Verán que estas son perpendiculares, por eso es que se forma un rectángulo. Entonces, FH, ¿quién es? La hipotenusa. ¿Y FX, quién es? FH cos de phi. ¿Y FZ, quién es? FH seno de phi. Y sustituimos FH por el anterior, F seno de Y. Entonces nos queda que la FX es F seno de zeta cos de phi. Y FZ es, que es igual a FH seno de phi, sería F, ya en términos de F y de los ángulos, F seno de zeta seno de phi. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder, si nos dan los dos a los ángulos que se forman, uno en la fuerza con el eje vertical y la proyección para determinar el ángulo con respecto a, por ejemplo, el eje X contenido en el plano XZ, vamos a poder determinar las tres componentes de nuestra fuerza en función de la magnitud F y estos ángulos zeta, zeta Y y phi. Ok. Si se conocen los ángulos con respecto a los ejes X, X, Y y Z, aquí queda una Y de más. Entonces, esos ángulos va a ser zeta X, es el ángulo que forma la fuerza, ¿verdad? Que es digamos, la diagonal del paralelepípedo que se forma acá. Es el ángulo que se forma acá. El otro phi Y, zeta Y, perdón, es el mismo que habíamos visto antes. Y ahora el zeta Z es el que forma la fuerza F con el eje Z. Ven que estos son ángulos que se forman entre la fuerza y el eje en cuestión. Entonces, como se forman aquí triángulos también rectángulos, entonces las diferentes componentes, tanto Fx, Fy y Fz, quedan en términos de la fuerza F y del coseno del ángulo también asociado, que es zeta X, zeta Y y zeta Z, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esas componentes en realidad son las componentes cartesianas de la fuerza en X, Y y Z. Entonces, toda fuerza entonces o vector lo podemos expresar en términos de un coeficiente en dirección y acordémonos que es un vector unitario en dirección del X positivo, J es en dirección del Y positivo y K en dirección de Z positivo. Entonces cualquier fuerza la podemos expresar como Fxy más Fyj más Fzk. Y del análisis anterior, lo que hacemos es sustituir esta Fx por F cos de zeta X, Fy por F cos de zeta y Fz por F cos de zeta Z, entonces, y factorizando, ya que F es común, tenemos que F es, el vector F va a ser al módulo de la fuerza, la magnitud, por cos de zeta Xy más cos de zeta YJ más cos de zeta K. Toda esta expresión de cosenos que está entre paréntesis, lo vamos a llamar lambda, que lambda es un vector unitario en la dirección de F. Okay, entonces este es F, entonces vamos a encontrar un vector lambda que es en dirección de la línea de acción de la fuerza. Entonces, aquí dije desde lo que se ve acá. Entonces, lambda es lo que acabo de decir. Y los cosenos de zeta X, zeta Y y zeta Z son conocidos como los cosenos directores. Entonces, eso es muy importante porque eso nosotros nos van a definir la dirección de un vector en el espacio. Entonces, aquí tenemos el lambda
¿verdad? Que es el vector unitario en la misma dirección de la fuerza, ya que si la fuerza va, digamos, este es el origen O hacia este punto, el vector lambda es un vector unitario, es decir, de magnitud igual a 1, en la misma dirección de la fuerza. Entonces, el vector F como tal se expresa como su magnitud por el lambda. El lambda es el vector unitario, como yo estoy multiplicando por un vector de magnitud 1, voy a obtener la misma magnitud de F, y el lambda me aporta la dirección y el sentido. ¿Y quién es lambda? Entonces lambda es esto de acá, cos de zeta xy más cos de zeta yj más cos de zeta zk. Igual como nosotros sabemos que la magnitud es 1 y si hacemos lambda punto lambda, al final vamos a obtener que sería el módulo al cuadrado, entonces nos queda que todo esto sería que cos de zeta x al cuadrado más cos de zeta y al cuadrado más cos de zeta z al cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces siempre tenemos que verificar que si nos dan los ángulos, entonces a la hora de elevar los cosenos y sumarlos nos tiene que dar la unidad para que se cumpla que efectivamente es un vector unitario. Igualmente, ¿cómo podríamos encontrar esos cosenos directores? Por su definición, despejándola de la anterior, ¿verdad? Como vemos acá, f de x es igual a f cos de zeta x. Si yo despejo cos de x, lo que hago es dividir entre f para los tres casos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, los cosenos directores yo los puedo determinar también si conozco la componente en dirección x, en y y en z, y las divido respectivamente por el módulo de la fuerza. Y la magnitud de la fuerza como tal, ¿cuál es? ¿Cómo la calculamos? A través de Pitágoras, ¿verdad? Si ya conozco las componentes, lo que hago es hacer la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Ahora vamos a ver el caso más particular, o digamos más general, perdón, en el cual entonces la fuerza F no nace en el origen, sino se forma entre dos puntos. Entonces, en este caso tenemos dos puntos, por ejemplo el punto M de coordenadas x1, y1, z1 en el sistema cartesiano, el plano x, y, z, y va desde M hasta N, donde N es x2, y2, z2. Entonces lo que tenemos que hacer es entonces primero calcular el lambda. Vector lambda es el vector unitario en dirección de f. Entonces f va de m hacia n, no de n hacia m, ¿verdad? Tiene el sentido mn. Entonces hay que respetarlo bien eso porque si no podemos equivocarnos. ¿Y cómo calculamos mn? Entonces es un vector en la cual es la suma de los diferenciales que forman, digamos, los lados de este paralelepípedo. Tanto en X voy, siempre en las proyecciones, siempre voy desde el final menos el inicial. Entonces el inicial son las coordenadas, digamos que en este caso sub 2, entre las coordenadas sub 1 asociadas a M. Entonces el dx, ¿quién es? Es la distancia que se recorre, ¿verdad? En dirección paralela a eje X. Entonces es x2 menos x1. En y, ¿quién es? y2 menos y1. Y en z es z2 menos z1. En este caso es negativo, ¿verdad? Vean que aquí el avance es delta positivo en x, este es un delta positivo en y. O sea, de aquí para acá estoy avanzando en x positivo. Aquí estoy subiendo en y positivo. Y me estoy regresando en z, ¿verdad? Me estoy devolviendo hacia el origen. Por eso es negativo. Pero eso si lo da negativo va a depender, ¿verdad?, de la ubicación en el espacio. Entonces obtenemos el primero, el vector mn, que es entonces estos ds, ¿verdad?, donde cada uno es x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Entonces el vector unitario, ¿cómo normalizamos un vector? Lo dividimos entre su magnitud. ¿Y quién es la magnitud? Ese vector d es la diagonal, ¿verdad? ¿Y cuál es la diagonal? Es la diagonal d, que es por Pitágoras, ¿verdad? Entonces acá el vector lambda es el vector mn, que está definido por esta expresión,
el de xy más de yj más de zk. Y lo que hago es que lo divido entre d. Entonces, al dividirlo entre d, entonces ya se me convierte en un vector unitario. Igualmente, f, como vimos que era igual a f por lambda, entonces la componente x sería f por lambda x. ¿Y quién es lambda x? Aquí, bueno, aquí hay un error, aquí es x. Ahora después lo corrijo cuando suba la presentación. ¿Verdad? Aquí para acordarme que en el video este es x. Entonces, la componente en x es de x entre d, que es este primer pedazo. El en y sería de y entre d, y el z sería f por dz entre d. Dz entre d. Y estos de x entre d, en el fondo, siguen siendo los cosenos directores, ¿verdad? Que es el cos de x, el otro es cos de aquí es y, y seguramente al hacer el copy-paste, no lo vi, lo voy a corregir después en la presentación, este y y este z. Cos de zeta x, cos de zeta y cos de zeta z. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a trabajar mucho y tenemos que identificar muchos vectores que son en el espacio. Entonces, tenemos que tener claro siempre las coordenadas de los puntos de dónde a dónde va la fuerza. Pero no necesariamente la fuerza va desde m hasta n, sino porque va en dirección mn. Por eso es que sacamos un vector unitario que está asociado al vector m y n. ¿Verdad? Por eso ven que aquí el lambda es diferente y el f no va desde n hasta n, ¿verdad? Es el vector que es el que estamos normalizando en la dirección de la fuerza. Ya para terminar un poco este tema del capítulo 2, ¿verdad? Y con eso, digamos, sería lo que sería la clase. Ya la próxima clase, lo que vamos a hacer el martes, va a ser un poco de práctica asociado aquí al espacio para luego entrar al capítulo 3. Entonces aquí vamos a tener lo que es adición de fuerzas concurrentes en el espacio, digamos, es calcular la resultante, así como se hizo para el plano, ¿verdad? Es básicamente hacer una sumatoria de fuerzas. Dice, cuando dos o más fuerzas actúan sobre una partícula en 3 dimensiones, las componentes rectangulares de su resultante R se obtienen mediante la suma de las correspondientes componentes de las fuerzas dadas. Entonces, en términos generales, siempre la resultante que vamos a llamar R por resultante va a ser igual a la sumatoria vectorial de todas las fuerzas. Y lo que hacemos es sumar componentes de cada una. Entonces, las componentes en X, Rx va a ser todas las fuerzas en X, la Ry va a ser toda la sumatoria de fuerzas en Y y la Rz va a ser todas las fuerzas en Fz. ¿Y quién es R? La resultante, la magnitud como tal, igual aplicando Pitágoras, es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado. Y los cosenos directores de la resultante va a ser Rx entre R, ¿verdad? Ry entre R para cos de zeta y cos de zeta z, Rz entre R. Y para lo que es el equilibrio, entonces vamos a decir que vamos a primero resolver un problema, dice, para resolver un problema que involucra a una partícula en equilibrio, en general, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestra todas las fuerzas que actúan en la partícula, que fue de los primeros ejemplos que vimos antes. Las condiciones que deben cumplirse para el equilibrio de la partícula son que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque es de la primera ley de Newton. Y lo que hacemos es resolver las ecuaciones escalares en este caso. Que dice, las ecuaciones escalares de equilibrio a resolver en el espacio tridimensional son estas tres. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, eso son las ecuaciones y que podemos resolver y como tal podemos resolver hasta 3 incógnitas. Si tenemos 4 incógnitas, con estas ecuaciones de equilibrio de la estática no se pueden resolver. Ocuparíamos una cuarta ecuación o quinta ecuación dependiendo de las
incógnitas, pero por lo general en los problemas del libro que se plantean, si estamos trabajando en el espacio para que se pueda resolver el equilibrio de una partícula en el espacio, lo que hacemos es plantear estas tres ecuaciones escalares, ¿verdad? A la cual nosotros a cada una le vamos a definir un sentido y tenemos que respetar el mismo sentido de los ejes en los cuales, como está dibujado o como está planteado, ¿verdad? ¿Cuál es el X positivo, el Y positivo y el Z positivo, respectivamente? Y con eso entonces podemos ya resolver y determinar las ecuaciones, las incógnitas que nos piden para resolver el equilibrio en el espacio. Y con este material ya sería la sección 2.4 del libro de la 11ª edición y terminamos lo que es la materia de este primer capítulo o segundo capítulo del contenido del curso de Mecánica 1. Entonces, yo les dejo esta presentación en mediación y luego para que estudien y lean un poco, complementen con material del libro y trabajan un poco con algunos ejercicios de práctica, ¿verdad? Para que se vayan familiarizando con el uso de vectores, el uso de cálculo de resultantes y cuando nos piden resolver el equilibrio, lo que hacemos es que esa resultante sea igual a 0. Cuando estamos en el plano podemos trabajar con ecuaciones algebraicas y trabajar con soluciones gráficas que muchas veces son más visuales, ¿verdad? Y más rápido de entender. Bueno, con esto entonces terminamos la clase, la segunda clase de Mecánica 1 de este semestre.